Y ahora vamos a conversar con Gonzalo Alegría. Usted lo recuerda muy bien, ha sido candidato a la alcaldía de Lima. Decidió hacer un spot audaz, tremendamente audaz, disfrazado de Hulk, y probablemente relance la idea. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, lo importante es que para mí es todo un reto hablar del Parlamento andino, sobre todo a jóvenes, a la gente en general. Pero esto es un reto de verdad, porque mucha gente dice no que sabe, sirve el Parlamento. No solo eso, hay andino. una actitud bastante negativa respecto a que realmente no sirve para nada. Sí, bueno, hay casi una certeza. En las circunstancias actuales la situación ha sido bastante desagradable porque, como todo el mundo sabe, simplemente hace 5 años ha sido la primera elección democrática al Parlamento andino, ¿no? Y esa elección democrática ha tenido como resultado de que nuestros anteriores parlamentarios al Parlamento andino no nos han dejado tan bien parados en el caso de Perú, y por otro lado no han hecho gran cosa, ¿no? Entonces esa situación pues pesa sobre los que creemos en el Parlamento andino, y sobre todo queremos un Perú líder en la región. Mira, técnicamente se puede decir que el Perú está a punto de pegar el salto, ¿eh? Lo que dicen los economistas es el despegue, el take-off de la economía. Entonces nos es muy útil tener mercados intermedios con un nivel de desarrollo económico un poquito por debajo del nuestro, porque podemos repetir lo que hizo Chile con nosotros. Tú, como bien recordarás, cuando Chile invirtió en centros comerciales en Perú, nadie creía que podían ser rentables los centros comerciales en Perú. Pues ahora nosotros tendríamos que repetir eso en situaciones como Ecuador o Bolivia, ¿no? Sabiendo controlar el riesgo y teniendo pequeños socios locales, etcétera. Nuestros empresarios, nuestros emprendedores, nuestros productos deberían ir a estos países. Parece que no fuera así, que no fuera un mercado importante, pero no es verdad. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, hemos pasado de venderle 400 millones a 2.000 millones en los últimos 3 años. ¿Y eso se puede hacer a través del Parlamento andino? Claro, nosotros fomentamos. Vamos nuevamente con la pregunta, ¿sirve de verdad? ¿Tú has descubierto, Gonzalo, que sirve el Parlamento andino? No, es decir, leyendo lo que es el reglamento, leyendo lo que son los tratados, viendo, es más, estuve en noviembre y diciembre en Europa y hablé con la Comisión Eurolat, Europa América Latina. He visto a la gente de la Comisión de Comunidad Andina de Naciones en Bruselas, que se me ha molestado en investigar bien en lo que me estaba metiendo, por si realmente se puede hacer algo o no. Estoy convencido que sí podemos hacer una gran labor. La cosa es complicada, porque tú tienes que convencer. Digamos, desde el ciudadano parece una jubilación, ¿no? Una estupenda jubilación, un salario como el de un congresista, pero ¿cuál es la actividad que demanda el Parlamento andino? Tú has investigado y se puede hacer un trabajo, tú dirías, como una suerte de libre comercio, un acuerdo de libre comercio entre la comunidad. Bueno, esa es la primera idea, es llegar a ser casi una nación los 4, ¿no? Que al final probablemente se terminaría llamando Perú, porque el Perú fue toda Sudamérica desde el tiempo del Incario, y ha sido también toda Sudamérica durante el virreinato. Nuestra cultura impregna toda Sudamérica, de forma que, por ejemplo, tú llegas a Colombia, te dicen, le voy a poner un plato típico, y te ponen un tamal, ¿no? O llegas al Ecuador y te ponen un ceviche que es un estilo tiradito, ¿no? Al horno y con un poco de ketchup y mayonesa. Ketchup, sí. pero al menos lo intentan los pobres. Entonces, en el fondo, todos siguen. Te va a ir muy bien en el Parlamento andino, ¿ah? Todos siguen la idea de que el Perú es un país se ríe. Avatar piensa, ¿cómo le va a ir bien en el Parlamento andino? No, políticamente sí. Políticamente sí. Empieza despreciando la comida de los demás. No lo desprecio, al contrario, reivindico que es casi peruana, ¿no? Que nos copian un poquito. Claro, que tiene una herencia cultural. Yo te diría que, cosa muy importante, justamente por ser hijo de Ciro Alegría, el escritor, yo he mantenido magníficos lazos con el mundo de la cultura y la política en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, está la familia Osvaldo Guayasamín, que es muy querida por nosotros porque Osvaldo, el pintor, fue amigo de mi padre en Nueva York. Están también los descendientes de Jorge Casa, el autor de Huasipungo. Están también sus autoridades políticas, que muchas de las familias conocen y tienen amistad con nosotros. También lo mismo pasa en Colombia con Gabo, ¿no? Con Gabriel García Márquez, que aunque vive en México, su editorial, La Oveja Negra,
ha publicado desde hace muchos años la obra completa de mi padre. Él es un gran divulgador de mi padre allí. Quiere decir que las relaciones con el resto de países andinos, siendo hijo de Ciro Alegría, se simplifican mucho. Y eso es muy importante para el parlamentario andino, porque cada vez que hagamos un proyecto de desarrollo concreto, que busquemos ayudas del exterior, que intentemos dinamizar, hacer cosas prácticas, el problema es que aparte de conseguir fondos, Unión Europea, distintos tipos de ayudas, necesitas un socio de alguno de los países andinos. Entonces, en mi caso, pues hay esa actitud proclive, ¿no?, a tener amigos y buenos amigos en todos los países miembros, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia, con un buen amigo que estudió conmigo en Lovaina, Marco Salinas, que además es sobrino de los dos últimos presidentes de allá por los años 80 que tuvo Bolivia, y también la familia de Alcides Arguedas, el autor de Raza de Bronce. Conozco muy bien todos estos países y sé que hay mucho que hacer. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué gana un peruano con el Parlamento andino? Entonces, número uno, nosotros tenemos muchísimos problemas de interrelación con todos estos países. El primero es de etnias. Los aymaras los compartimos con Bolivia, que después, muy original, Bolivia, según se aleja del lago Titicaca, vuelve a tener quechuas, ¿no?, hacia la frontera con Argentina. Pero esos aymaras que comparten frontera con nosotros necesitan un tratamiento especial como etnia, como lo necesitan aún más los aguarunas. Octavio Aguajón, el príncipe de los aguarunas, me comentaba que 2/3 partes están en Loreto, pero 1/3 parte está en el Ecuador, y que además son transhumantes, son nómadas. Claro. Entonces tienen que tener una situación jurídica. En Bagua, en Amazonas. Entonces todo eso nos lleva a que entre el factor cultural, el factor ecológico, compartimos, por ejemplo, el lago Titicaca en los últimos 3 años ha perdido 2 metros el nivel de agua, porque Bolivia está desviando ríos para irrigar. Por ejemplo, compartimos ríos como el Napo con el Ecuador, el Putumayo con Colombia, tan importantes para el Amazonas. Cada cual hace lo que quiere. No puede ser, tenemos que crear leyes en las cuales eso que compartimos quede protegido para ambas partes. ¿Y por qué el anterior parlamento, que va a cesar, en el caso de la, digamos, de la cuota peruana de parlamentarios, no ha hecho nada? Sí, la verdad es que eso es un tema importante. De todas formas, te diré en defensa de ellos que, analizando todo lo que propusieron y todo lo que gestionaron, hay 2 iniciativas que, por suerte, el Parlamento, aunque no eran peruanas, el Parlamento impulsó y los peruanos se sumaron a ellas, y que están bien avanzadas, y aunque no las han acabado porque ellos no las han movilizado mucho, han sido buenas. Una es la tarjeta laboral andina, el deseo de que nos homologuen en derechos, tanto de seguridad social, etcétera, a los peruanos cuando vamos al Ecuador o vamos a Bolivia, porque en cambio, por ejemplo, viene un boliviano, un ecuatoriano, acá lo tratamos muy bien. En cambio, cuando a veces va un peruano a trabajar al Ecuador o Bolivia, la cosa no es la misma. Entonces debemos tener una homologación a nivel de mercado en el tránsito de las personas con iguales derechos, ¿no? Debemos defender los derechos de nuestros ciudadanos peruanos en los 4 países. Entonces se está intentando eso de la tarjeta laboral andina. Y el otro tema que me pareció interesante de todo lo que he revisado que se ha hecho en estos 5 años es el de los consulados andinos. El deseo de que simplifiquemos y en cada país andino haya un solo consulado para todo el resto de países, y que después, en una segunda etapa, en todo el extranjero, los consulados se reduzcan a 1 para cada 4 países. Eso me parece muy práctico si funciona, obviamente. Si la cola tiene que ser 4 veces más larga, ya la cosa si lo hacemos bien, sí estaría siendo positivo. Pero ¿qué es lo importante acá? El parlamentario andino puede, número 1, legislar. Por ahí hay todo un debate, no puede legislar. Sí, legisla, hace un modelo de ley y lo lleva para convertirlo en un convenio. ¿A dónde lo lleva? A cada uno de los cancilleres. Ajá. Ahí viene el tema. Entonces, ¿por qué falla? El peruano y habla luego con los otros cancilleres. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué fallamos? Honestamente, revisado así a conciencia, yo creo que el problema es porque los países no votan unidos. Por ejemplo, el Perú. Revisé todo lo que han hecho y cada vez que podían, el aprista le corregía al de UPP, el de UPP le corregía al aprista. Aquí tenemos un problema. Esto ya no es el Congreso de la República, es un nivel supranacional. Nosotros estamos yendo a hacer patria, a hacer Perú ahí. Entonces yo estoy lanzándome con un programa que se llama Pacto Ético Parlamentario Andino, la PEPA, Pacto Ético Parlamentario Andino, PEPA.
Entonces, yo quiero ¿Cómo que sea... piensas hacer para que no se convierta en pepita? Pero ese pacto es una sola hoja, Ajá. en donde dice, o funcionas o te vas. Y la cosa es muy sencilla. Nosotros, los candidatos, debemos firmar de que si somos elegidos parlamentario andino, vamos a defender que debemos lograr al menos un consenso al año entre los 5 parlamentarios andinos para una iniciativa favorable al compromiso real. Uno. Ajá. No le estoy pidiendo ni 20 ni 30, mira, qué fácil. Quiere decir, con lo que cobra un parlamentario andino, como ustedes, señores políticos que van ahí, no logren un consenso al año, pues tienen que renunciar, ya sea a favor de su suplente para no perder el escaño, o incluso renunciar simplemente. Y de esa forma dan paso a otro peruano que sí está dispuesto a hacer una política a favor del Perú. Porque el problema, lo que nos estamos perdiendo de vista, es que estamos perdiendo una ocasión de oro de hacer negocios, de crear legislaciones conjuntas, de trabajar como líderes en la región. El Perú tiene que ser un líder en la región. Tiene la autoridad moral, intelectual, cultural, económica para hacerlo. Entonces, y por último, el recurrir a organismos internacionales exige idiomas y conocer un poco cómo pedir esas ayudas, esos fondos. Yo tengo un poco de experiencia en eso porque trabajé en banca internacional, entonces yo he encontrado en lo del Parlamento andino un reto hermoso, temporal, a la espera de que posteriormente pudiera hacer una carrera política ya más en profundidad en el tema del día a día, en lo que es pues la política peruana propiamente dicha, ¿no? Ahora, si tú logras realmente poner en práctica lo que acabas de exponer, sería extraordinario, ¿no? Porque en realidad hablamos siempre de un sueño continental, lo hemos intentado desde distintas perspectivas, y la económica, la diplomática, ¿no es cierto? Y terminamos siempre fracasando. Por ejemplo, no hemos podido tramitar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea como bloque, sí, porque hay un sector, desgraciadamente, de países en América Latina que no creen ni siquiera en el modelo de que implica exportación, mercado, ¿no es cierto? Entonces es muy complicado, entonces cada país tiene que protegerse y claro, es obligación de cada gobierno, como lo hizo Chile, como lo ha hecho Perú, como lo está haciendo Colombia, de proteger a su país y salirse y hacer su propia negociación. Claro. Pero lograr acordar, llegar a consensos a partir de nuestra geografía es una propuesta y es una meta realmente loable.